Ya estamos aquí, buenas noches. Vamos con los asuntos más importantes que nos deja este miércoles 30 de abril y que igual quieren saber. Por ejemplo, sobre el gran apagón del lunes pasado. Hemos hablado con el director general de la empresa Hyperbaric. Andrés Hernando cree que el gobierno debe ser más transparente y asumir responsabilidades como regulador que es del sistema eléctrico y además accionista mayoritario de Red Eléctrica. Y considera que lo realmente preocupante es la incertidumbre de que esto pueda volver a ocurrir. No es un tema realmente que vaya a cambiar el resultado de una compañía, pero es más la inseguridad que en este momento sentimos todos. Hablaremos de las obras de renovación del pavimento de la iglesia del monasterio de San Juan. Hoy el concejal de urbanismo ha estado supervisando unos trabajos que estarán finalizados en octubre, 3 meses más tarde de lo previsto debido a la aparición de fibrocemento y restos arqueológicos. El coste final se ha incrementado un 35%. Se va a unos 619.000 euros frente a unos 419, que era lo inicialmente, lo tengo aquí exacto, pero bueno, esos órdenes de magnitud, aproximadamente 200.000 euros más. Y este miércoles, víspera del festivo 1 de mayo, tenemos mesa de concejalas del Ayuntamiento de Burgos con la portavoz del Partido Popular, Andrea Ballesteros. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. A su lado se encuentra la concejala del Grupo Municipal Socialista, Sonia Rodríguez Cobos. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Venga, vamos a empezar. La industria burgalesa sigue poniéndose al día después de la caída del suministro eléctrico del lunes. Es la prioridad antes de hacer números y reclamar pérdidas. Nos lo cuenta el director general de Hyperbaric, que también es el representante de las empresas del metal. Andrés Hernando considera que más que el impacto en las cuentas, lo preocupante es el escenario de incertidumbre que deja un apagón como el sufrido en todo el país, y es de los que cree que el gobierno debe asumir responsabilidades. El impacto del apagón en Hyperbaric fue limitado porque parte de la actividad del fabricante de equipos de altas presiones consiste en el montaje manual de las máquinas. Para su director general, el problema es que pueda volver a suceder. No es un tema realmente que vaya a cambiar el resultado de una compañía, pero es más la inseguridad que en este momento sentimos todos. Para Hernando estamos ante un problema de país que atañe al gobierno como regulador del sector eléctrico antes de exigir responsabilidades a los operadores privados. Y no entiendo por qué se piensa que esto es un tema de las empresas privadas cuando Red Eléctrica, por mucho que sea privada, pues es una empresa que controla el gobierno y que está hiperregulada. Entiende el director de Hyperbaric que para conocer las causas técnicas del apagón aún habrá que esperar, pero sí percibe falta de información. La falta de transparencia de todo el proceso es evidente. O sea, nadie se ha puesto delante de las cámaras a decir, mira, hay un problema, vamos a resolverlo entre todos. No, nos hemos puesto a echar balones fuera. En cuanto a las reclamaciones económicas del empresariado burgalés, el también representante del sector del metal señala que ahora están centrados en asegurar que todo funciona y que será más adelante cuando estudien si podrán recuperar o no las pérdidas. Además, en las últimas horas han aparecido nuevos detalles de este apagón, concretamente que la pérdida de potencia superó los cortafuegos y el sistema de respaldo, y todo empezó a partir de las 12:33 del mediodía. Andrea, bueno, a nivel local, la gestión del equipo de gobierno con el resto de administraciones sin problema. Sí, pues en el caso de Burgos, la verdad que funcionamos bien. La alcaldesa pues mantuvo 2 juntas locales de seguridad a lo largo del día, constantemente en contacto, pues sobre todo con policía local, con bomberos, con protección civil, con la subdelegación del gobierno, con la Junta, Diputación, con las otras instituciones, ¿no?, que también tenían mucho que decir el lunes con la situación inédita que se vivió en España. Bueno, pues gracias a Dios en Burgos sí que volvió ese suministro, bueno, pues horas antes que, por ejemplo, en la capital o en otras ciudades que estuvieron pues hasta prácticamente las 10 de la noche sin luz o incluso más, porque bueno, la comparecencia del presidente de España por la noche dijo que creo que fue en torno a las 10:30, 11, el 48% de España había recuperado la luz, con lo cual quedaban todavía pues muchas ciudades sin ese A redes suministro. se están cuestionando mucho las comparecencias del presidente del gobierno. Y nada de transparencia, como bien decía Andrés Hernando, que coincido plenamente con la valoración que ha hecho. El presidente del gobierno
Gobierno lo primero que hizo fue comparecer a lo largo del día varias veces para tranquilizar a la población y para decir con sinceridad que lo que existiera es un problema que se estaba trabajando, que yo creo que se trabajó bien desde las entidades locales y desde las administraciones en general para recuperar, pero que provenía de un fallo eléctrico de una compañía y todavía estaba y no se conocía el origen, que creo que todavía no se conoce exactamente por qué Red Eléctrica no ha sido capaz de garantizar el suministro a la península. Y bueno, yo creo que además tenemos que ser prudentes en ese aspecto y no hacer especulaciones y realmente cuando se tengan todos los datos sabremos exactamente lo que ha pasado, pero el presidente del Gobierno desde el minuto 1 no solo compareció, sino que fue a la propia compañía a pedir explicaciones y a saber cómo estaba la situación. Yo creo que se puso al frente inmediatamente y si efectivamente en este caso han funcionado esas coordinaciones entre las distintas administraciones para tratar de paliar en lo posible los efectos del apagón. También muchos sistemas complementarios implementados a lo largo del tiempo por diferentes compañías o organismos privados, como por ejemplo el hospital o el servicio de aguas aquí en Burgos. Tú finiquitas el tema, Andrea. No, simplemente que aunque compareció tampoco dio información concreta de qué es lo que había ocurrido, no ha habido ningún tipo de transparencia sobre todo lo ocurrido en España el lunes, que fue una situación inédita, muy grave. Como bien decía al principio, pues no hubo demasiadas incidencias en Burgos, más allá de las llamadas pues, de personas que se habían quedado colgadas en los ascensores, también con los semáforos que dejaron muchos de funcionar, lógicamente porque no había luz, y las graves pérdidas que se han producido en la empresa burgalesa, que me parece importante destacarlo, como bien ha comentado Andrés Hernando, que habrá que valorar en detalle. Bueno, yo creo que el presidente dijo lo que sabía, y cuando lo sepa todo, lo dirá todo, pero el presidente compareció y dijo lo que sabía. No es falta de transparencia, es porque hasta dónde había llegado. Bueno, está llegando ahora la información de qué es lo que se puede haber producido, cómo se ha podido producir esto que no deja de ser un desastre. Pues continuamos ya con cosas más nuestras. De momento el recibo del agua no subirá más en Burgos, de momento. El Consejo de Administración de Aguas aprobó el lunes congelar la subida de la tasa del servicio prevista para este año. Ya lo anunció hace un mes el equipo de gobierno, pero faltaba el beneplácito del Consejo. Así que se paraliza, por tanto, la subida prevista del 4,35% para este 2025. Esta decisión conlleva que Aguas de Burgos dejará de ingresar este ejercicio $500.000 de euros. Tú has estado en la rueda de prensa hoy, Andrea, sí, anunciándolo. Pues simplemente se ha dado traslado de ese acuerdo al que se llegó el lunes en el Consejo de Aguas, que sí que se pudo celebrar, aunque prácticamente estábamos pues, en pleno apagón porque fue por la tarde. Y bueno, se llegó a ese acuerdo que ya se había avanzado hace unas semanas por parte del vicealcalde, también con Vox, pues para poder este año paralizar esa subida de la tasa de aguas de un 4,35%, con lo cual pues, se dejará de ingresar lógicamente parte de la recaudación de esa tasa de aguas que estaba prevista o que se había establecido el año pasado con esa previsión para este año 2025, pero bueno, es un acuerdo al que hemos llegado y un compromiso del equipo de gobierno, de la alcaldesa Cristina Ayala, del vicealcalde también como presidente de la Sociedad de Aguas de este año, mantener la tasa sin variación. Imagino que a partir de ahora una hipotética subida la anunciaréis con más cautela, ¿no? Siempre que sea necesario, pues habrá que valorarlo en base a los datos con los que contamos, como hemos visto que este año podía mantenerse la tasa sin la subida que se había previsto a finales del año 2023, que es cuando se estableció esa subida para 2024, pues hemos decidido mantenerlo, y ese es el acuerdo. Si no hubiera sido el gobierno en coalición al principio, ¿habríais tenido este problema de ahora sí y luego no? Pues no lo sé si se hubieran valorado quizás los datos de otra manera. La realidad es que en ese momento gobernábamos en coalición, Vox presidía la Sociedad de Aguas y se entendió que en ese momento había que tomar esa decisión con los datos que teníamos sobre la mesa. A día de hoy, entendiendo que esa subida para el año 2025 puede no hacerse, es decir, que con la tasa tal y cual está en el año 2024, pues se puede mantener en el 25, se puede mantener bueno, pues una situación económica por parte de la sociedad buena. Sonia. Bueno, yo creo que la anulación, porque es una anulación de la subida de la tasa de este año, lo que hace es constatar una evidencia, y es que la subida del agua el año pasado era innecesaria. Hablamos de los datos que había sobre la mesa, los datos que por parte del Grupo Municipal Socialista se advirtió reiteradamente que no llevaban en ningún caso a hacer pensar que fuera necesaria la subida de la tasa.
Desde el minuto 1 nosotros advertimos que los datos que se estaban manejando públicamente no coincidían con la realidad de las cuentas del Consejo de Aguas. Por ejemplo, hablo de octubre del 2023, cuando se anunció que iba a haber unas pérdidas de 4 millones y resulta que dijimos que no era así y resulta que hubo un saldo positivo de 2,3 millones y así llevamos un año y medio, trimestre tras trimestre, demostrando que esa subida era innecesaria. Esa carga sobre los ciudadanos y las empresas del 9,5% no era necesaria y al final, ante las evidencias, pues el equipo de gobierno ha tenido que ceder, en este caso, a las exigencias del Grupo Municipal Socialista. Es que no se ha cedido a ninguna exigencia, simplemente con los datos en la mesa y con los datos en la mano hemos decidido que esa subida podía no hacerse en este año 2025, con lo cual es la decisión que se ha acordado por parte del equipo de gobierno. Entendemos que si no es necesario subir la tasa, que es lo que dijimos en su momento, pues no se tiene que subir y es lo que se ha producido. La planificación presupuestaria tampoco en su momento con la cuestión de las inversiones y la modernización también de todo el sistema, y luego también que hubo una parte del presupuesto que se estipulaba que iba a ir a una sentencia que finalmente pues se acabó ganando. Los datos decían que teníamos que subir esa tasa. Hoy, con los datos en la mano, vemos que para este 2025 se puede mantener la tasa como en el año 2024 y con lo cual pues no subirla, y es al acuerdo al que se ha llegado. Venga, pues continuamos porque Josué Temiño, el concejal del Ayuntamiento de Burgos y desde el pasado fin de semana nuevo secretario general de la agrupación local del Partido Socialista, estuvo anoche aquí en esta mesa. Su candidatura, a la que no se presentó alternativa, obtuvo el domingo el 94% de los votos de los asistentes a la asamblea que celebró el PSOE en el Teatro Principal. Temiño, que ha relevado en el cargo a Dani de la Rosa, dejó bastante claro su deseo de ser el próximo candidato de los socialistas a la alcaldía de Burgos, y es que llegó a afirmar que se ve como alcalde. ¿Y tú te verías como alcalde? Yo me vería como alcalde. Pues directamente la alusión y la pregunta a Sonia Roger Cobos. ¿Pensabas una respuesta tan tajante a esta pregunta cuando hace 2 días en comparecencia de prensa decía no quiero hablar de candidatos, ¿no? Hombre, tú le hiciste una pregunta muy clara a la que él también te respondió claramente, y yo creo que alguien que se presenta como candidato a secretario general de la agrupación socialista municipal tiene que verse como alcalde en un futuro, tiene que considerar su valía como suficiente para ocupar en un momento dado, si es necesaria, la alcaldía. Ahora bien, lo que Josué también ha dejado claro y lo que hemos dicho también distintos compañeros es que faltan 2 años para que se produzca ese hecho o que llegue el momento de elegir el candidato. Y ahora el momento es el momento del rearme de la ejecutiva, del crear nuevo proyecto, y más adelante se sabrá quién es el candidato, y por supuesto uno de ellos puede ser Josué Temiño Cantero. Pero no, que es que efectivamente lo de los 2 años también lo comentó él, pero es postularse ya desde el principio. No, yo no creo que se postulara. Tú le hiciste la pregunta, ¿te consideras casi como digno, ¿no?, de ser alcalde de la ciudad? Y él, como se considera digno de ser alcalde y se tiene en consideración, en la consideración que se tiene que tener, porque es una persona muy válida, pues te contestó sí. Pero no es el único dentro del partido que puede asumir afortunadamente esa responsabilidad. Contamos con otros perfiles que pueden hacerlo. ¿Tú te consideras digna de ser alcaldesa? Yo sí, también. O sea, ¿te gustaría ser alcaldesa? Bueno, yo creo que aparte del creer en uno mismo, en el potencial de uno mismo, también hay que tener claro que personalmente se quiere hacer esa apuesta, que también es complicado porque es un compromiso enorme, y tener el apoyo de tus compañeros, por supuesto, de partido. Entonces no es esa la única conjunción o el único elemento para determinar quién va a ser el candidato, ¿no? Ahí se verá en el momento quién es el candidato más adecuado entre los que postulen o si hay varios para ello. Ya veremos. Tú te has postulado muy poco, ahora mismo, a la pregunta que te he hecho. Bueno, como diciendo, ojito, que son palabras mayores. Claro, a ver qué es lo que voy a decir. Yo creo que hay que ser prudente con estas cosas, porque efectivamente es un compromiso enorme, y luego también, además, Josué te respondió así porque se sintió quizá interpelado, ¿no?, y tenía que demostrar su valía, pero es verdad que a lo mejor él
pues por el camino tiene otras opciones que le parecen más interesantes o vete tú a saber, es que falta bastante tiempo. Lo que sí que hay que resaltar es que Josué es un compañero excelente, súper trabajador, muy comprometido por el partido, una persona además yo creo que con cierto punch personal, ¿no? que gusta y bueno, pues es un valor importantísimo dentro del partido. Tu nombre salió mucho a relucir en esta mesa, en la entrevista de ayer, porque lo primero que hizo la semana pasada, cuando ya se vio, ¿no?, el nuevo secretario de la agrupación local, es dar las gracias a Sonia Rodríguez Cobos, es decir, a ti, no al resto, a ti. ¿Le dejaste libre el camino? ¿Por eso te lo agradeció? ¿Él tenía cierto temor que no fuera una candidatura única, que es lo que De la Rosa siempre había pedido? A ver, Josué y yo llevamos un tiempo trabajando, siempre nos hemos entendido bien y en este último periodo, en estas últimas semanas, hemos tenido muchas conversaciones y hemos trabajado juntos, muy a gusto, por conseguir la mejor ejecutiva local para el partido. Entonces yo creo que yo también le estoy muy agradecida a él por tenerme en consideración, por supuesto, pero sobre todo lo que él quería mostrar ahí es ese entendimiento y ese trabajo conjunto para conseguir eso, la mejor ejecutiva para el Grupo Municipal Socialista. Eso es Josué alcalde y tú vicealcaldesa. Mira que estáis bueno, para eso hay que gobernar. Claro. Ahora la alcaldesa es Cristina Ayala. Obviamente. Esperemos que así siga siendo. Hombre, pero todo el mundo sale a las Hombre, elecciones para ganar, eso dicen todos, ¿no? Yo entiendo el interés y demás, pero tenéis que tener paciencia porque todavía falta. Sí, falta, pero Andrea, tú sabes muy bien cómo la maquinaria de una campaña electoral, etc. 2 años para un candidato nuevo relativamente no es tanto tiempo. Bueno, sí. Ayala tuvo muy pocos meses. Pero lleva toda la vida en política, Cristina Ayala, la conocen del Ayuntamiento, de la Junta, del Senado. Aparte de una persona muy válida, es una persona muy conocida políticamente, claro. Con lo cual, aquí sí que también me gustaría decir que no es solo quién vaya a ser el próximo candidato a la alcaldía por parte del Partido Socialista, sino también cómo van a rearmar el grupo cuando Daniel de la Rosa se vaya ya a Valladolid, que parece que es lo que va a ocurrir, porque en la actualidad está prácticamente más tiempo en Valladolid que en Burgos, ejerciendo como portavoz, con lo cual primero tienen incluso que dar ese paso de rearme del propio grupo, pues para poder seguir trabajando en la oposición del Ayuntamiento de Burgos, más allá de lo que ocurra dentro de 2 años. Por supuesto. Nosotros estamos trabajando en el rearme del grupo municipal. Cuando Daniel de la Rosa parta a la comunidad autónoma, no sabemos si es el único portavoz, por cierto, ya que lo dices, Andrea, de los que existen en el ayuntamiento, que parta del ayuntamiento a la comunidad autónoma, ya que incides en ese tema, porque... Es que como casi no está aquí, pues por eso quería dejar constancia. Yo te digo porque se oye que a lo mejor también tú nos abandonas. No, vamos. O sea, se pueden oír muchas cosas, pero desde luego quien se va es Daniel de la Rosa. Tiene razón Sonia, tiene razón Sonia, eso sí. Es que hay un run en la ciudad, no, efectivamente. La realidad del día a día, o sea, prácticamente pues ya no está ejerciendo sus labores de portavoz en el ayuntamiento, está prácticamente... Él ejerce sus labores el tiempo que está aquí, y es verdad que Daniel de la Rosa ha sido de darlo todo, 24 horas sobre 7 días a la semana, ha dado, vamos, se ha volcado absolutamente en la ciudad y ahora que tiene que asumir otras responsabilidades lo está repartiendo. Cierto es que no deja de ser el portavoz de la oposición, que no tiene responsabilidades de gobierno y por lo tanto no tiene que dedicar tanta atención en el día a día. Una dedicación exclusiva también. Y nosotros lo que tenemos que hacer es prever, antes de que llegue ese momento, pues esa reestructuración del grupo que se debe producir. Recojo ese guante que has dejado sobre la mesa en relación a Andrea Ballesteros. ¿Te gustaría a la próxima legislatura seguir en el ayuntamiento o te gustaría el paso a la política regional? Es que yo creo que ahora mismo esas preguntas no corresponden. Ahora estamos haciendo el trabajo que nos toca, que es estar gobernando la ciudad. Mi puesto ahora es ser portavoz del equipo de gobierno que lidera Cristina Ayala y en ese momento estamos en trabajar por el proyecto que lidera Cristina, con lo cual, más allá, poco se puede contestar. Sí, no, yo ya te pregunto como Andrea, persona que viene a este programa cada 15 días y ya tenemos todos cierta confianza, ¿no? A ti realmente pues, te pasará como a todo el mundo, ¿no? Que te vas a la
la cama piensas, hoy esto, tengo lo otro. En el día a día, en todo Sí, lo que tenemos que hacer, en pero todos los proyectos que hay que cuando sacar. uno analiza sobre dónde ve su En futuro, más o menos inmediato a medio plazo, ¿tú te verías en el Parlamento regional o No te me gusta mucho más lo planteo- municipalista? Ahora mismo no me planteo, como digo, a día de hoy, nada que no sea el ayuntamiento, que es en lo que estamos, Sí, en eso ya lo trabajar sé. Bueno, en el día a día. Pues esa es la pregunta y la Y respuesta tú que no te vas a estoy dejar dando. la portavocía de nada, que estás diciendo. En la actualidad estoy trabajando para el proyecto de Cristina Ayala como portavoz del equipo de gobierno y tenemos muchos proyectos por avanzar. Bueno, con lo también cual, tiene su cargo en ello orgánico, estamos. Andrea, ¿no? Sí, claro. Eres Sí, presidenta a nivel de, regional, sí, a de nivel nuevas regional, sí. generaciones. Sí. Bueno, pues un último asunto que además está dando mucho que hablar, ¿eh? Me refiero a la plataforma Burgos sin incineradora, que va a impugnar la autorización ambiental que la Junta de Castilla y León ha concedido al proyecto de incineradora de residuos que promueve el Ayuntamiento en el Ecoparque de Cortes. Representantes de la plataforma de Izquierda Unida y ecologistas han anunciado hoy, a las puertas del Centro de Tratamiento de Residuos, una campaña de buzoneo y carteles por la ciudad, además de más reuniones con vecinos para informar del peligro que a su juicio supone esta instalación que incinerará todo lo que se deposita en los contenedores grises. Denuncian que emitirá gases tóxicos a 680 metros de la vivienda más cercana en Carreñadijo. Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital han explicado que han pedido a la empresa que hará la obra que los medidores de emisiones de la incineradora sean públicos y han asegurado que se cumplirá rigurosamente con la ley. Está proyectado que se inicie la combustión con gasoil de baja calidad, que es algo altamente contaminante, las emisiones con dioxinas y furanos y encima las cenizas residuales de la combustión llevan un tratamiento de residuos muy peligrosos. Todo conlleva peligro. Ningún equipo de gobierno, ni el anterior ni el actual, sería tan desalmado como para poner algo que sepa que va a afectar negativamente a la población. Tengan la tranquilidad de lo que se haga bien, se cumpla la normativa europea, que es igual para España que para Holanda, que para Alemania, y se cumpla con todas las de la ley y con toda la transparencia que sea necesaria. Pues vamos a analizarlo bien, Andrea, porque hace 2 años se sabía que se iba a hacer esta obra y parece que es a las puertas del comienzo de las obras, de los trabajos, cuando se están empezando a movilizar. Pues es que yo creo que ha quedado muy claro cuál es el proyecto del CTR, o sea, es una modernización del CTR y la parte de la incineradora corresponde a la parte de materia orgánica, el contenedor gris que todos conocemos, no es una incineradora al uso, son unas instalaciones que necesitan de una modernización ya desde hace mucho tiempo, es un proyecto que además viene de la anterior legislatura, de la legislatura en la cual bueno, pues la alcaldía le correspondía a Daniel de la Rosa. Hubo acuerdo en general por parte de todos los grupos en la legislatura pasada de que esas instalaciones necesitaban una modernización. El anteproyecto pues se sometió en este caso a informes, ¿no? si hubiera por parte de alguna asociación, etcétera. Se le preguntó, por ejemplo, a Ecologistas en Acción de Castilla y León, a la Asociación Ecologistas en Acción de Burgos, si querían emitir algún informe con respecto a esto. No emitieron ningún informe. Bueno, pues yo creo que se está generando una alarma, una alerta en la población que no es tal. Se está hablando de una superincineradora cuando la situación del CTR de Cortes nada tiene que ver con eso que está trasladando Izquierda Unida, con lo cual yo creo que es importante informarse, tener en detalle de qué va ese proyecto, que es lo que ha trasladado el vicealcalde esta mañana, y bueno, lógicamente el equipo de gobierno de la ciudad, y entiendo que el resto de la corporación, porque como digo es un proyecto que viene ya de legislaturas pasadas, pues queremos lo mejor y lógicamente lo que se necesita es esa modernización del CTR de Cortes, que es en lo que estamos. Sí, no, además analizando el acuerdo, en la legislatura de Daniel de la Rosa, que tú también estabas, Sonia, hasta Podemos emitió un voto favorable. Esto pasó pues, efectivamente por el Consejo de Medio Ambiente y se fue aprobado por unanimidad de todos los grupos desde aquella corporación. Y como el ayuntamiento no era capaz de asumir esa reforma que era imprescindible en el CTR, en el Centro de Tratamiento de Residuos, se acordó por todos los grupos en el Pleno igualmente comprar una acción de Somacil para que pudiéramos encargárselo a Somacil como medio propio. Lo que ha dicho Andrea en su intervención yo creo que es exacto. Y lo que sí que me gustaría añadir es que lo que hay también es una realidad de unos vecinos preocupados y quizá con insuficiente información o información no contrastada. Entonces, lo que es
inminente y claro y necesario es el diálogo, explicarles claramente lo que se tiene previsto hacer ahí, que efectivamente únicamente es la incineración de los restos del contenedor orgánico de Burgos, de la ciudad de Burgos, ninguno más. Y si es necesario, pues prestar alguna garantía adicional de que, me refiero a algún informe complementario de que efectivamente no va a haber afectaciones a la salud, pues hay que hacerlo. Y si hay que parar 2 meses para que esto quede claro con los vecinos y que los vecinos se tranquilicen, pues habrá que parar 2 meses para que los vecinos se tranquilicen. Pero lo que no se puede es dejar insistir en una realidad, en la realidad que ha expresado Andrea, si no llega a conocimiento o a creérselo por parte de los vecinos afectados, que claro, la tienen muy cerca, y el miedo a la salud de los tuyos es lo peor que hay. Entonces, ¿en qué ha quedado el vicealcalde y concejal de urbanismo, Manuel Almanso, con ellos, que le hemos visto? ¿En qué ha quedado? Bueno, si hace falta informar en alguna cuestión más a los vecinos, pues por parte del equipo de gobierno no tenemos ningún problema. Lo que no queremos es que haya desinformación, pues como esta mañana se ha visto también pues por parte de Izquierda Unida, etcétera, de algo que no es lo que es el proyecto del CTR de Cortes, de la modernización que se va a producir en la instalación, con lo cual si hace falta mayor información se dará, por supuesto, pero que no se corran bulos de una cuestión que no es así. Bien, pues ¿hacéis puente, Sonia, Andrea? No. Tampoco. O sea, tampoco. De las mías. El viernes dando el callo. Sonia Rodríguez Cobos, gracias, buenas noches. Buenas Andrea noches, Ballesteros, Rafa. lo mismo, hasta la próxima. Muchas gracias. Y ya nos marchamos, pero antes, ¿qué nos espera mañana miércoles en cuanto al tiempo? Pues este 1 de mayo festivo tendremos nubes, precipitaciones débiles, localmente moderadas y probabilidad de alguna tormenta. Las temperaturas máximas en la capital rondarán los 21 grados con vientos flojos del este y el sur. Disfruten. Buenas noches.